Hola, buen día, mi nombre es Carlos Martínez. A continuación vamos a realizar ejercicios en el programa MATLAB. Vamos a ver lo que es el capítulo 4, en donde nos basaremos a lo que es la teoría del muestreo. En el ejercicio 4.1 nos dice que el contenido de 7 contenedores similares de un ácido son de 9.8, de 10.2, de 10.4, de 9.8, de 10, de 10.2 y de 9.6, lo que nosotros consideraremos X, lo que es nuestros datos, en donde nosotros nos dice que encontremos el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Entonces nosotros tenemos el dato de alfa, que es 0.05, en donde nosotros vamos a utilizar nuestros comandos, que es muhat, sigma hat y muse. Entonces, donde muhat nos dice que es la medida de la muestra, sigma hat es la desviación estándar de la muestra, que es SN-1, y muse, que es el intervalo de confianza al 95%. Entonces nosotros sabemos que ejecutando nuestros comandos vamos a obtener nuestros valores, que alfa es el dato de 0.05, donde nosotros obtenemos el 0.05, muhat, que es el valor de 10, que es la media de la muestra, sigma hat de 0.28, donde sabemos que esta es la desviación estándar de la muestra, y muse, que es el intervalo de confianza al 95%, que va de 9.73 a 10.26. En el siguiente ejercicio nosotros tenemos que nos dice que considerando los datos de data FCI, que nos da como x1, que son nuestros datos, y x2, en donde nos dice que si se quiere determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las muestras con un 95% de confianza. Entonces nosotros lo que vamos a usar es nuestra fórmula test 2, que es para determinar la validez de esta hipótesis. Entonces nosotros tenemos que nuestra función, que es h, p, ci, igual a test 2, que multiplica a nuestro x1 y con el x2 por lo que es nuestro valor de alfa, que es 0.05. entonces nosotros vamos a saber que x1 y x2 son los datos. Alfa, h es igual a 0 si h igual a 1, si h 1. Nos dice que para un intervalo de confianza de dos colas, t0 igual a t0 está definido en una cuarta columna. Del caso 4, y ci1 igual a 1 y ci2 igual a u, que son los límites de confianza inferior y superior respectivamente. Entonces nosotros, ejecutando nuestros comandos, obtenemos lo que es h, que nos da 0, p igual a 0,6775, y ci, que es nuestro intervalo, que va del menos 0.78 al 1.17. entonces lo que h igual a 0 nos quiere decir esto, que no se puede rechazar la hipótesis nula. pi, que es nuestro intervalo, nos dice que son los límites de confianza inferior y superior respectivamente. De las diferencias entre las medias, basado en el valor de p, se ve que están solamente 100 por 1 menos 0.6445, que es igual a 35.55% de confianza. En este ejercicio nos dice que el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros,
por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. Entonces nos dice que 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba con un galón de gasolina y dan el siguiente resultado de los kilometrajes recorridos, que nos da nuestros datos que vamos a utilizar, que es X. Entonces nos dice que se rechazará o se aceptará la afirmación del vendedor. Nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.01 que es igual al 1%. Entonces nosotros tenemos nuestra función test, donde nosotros vamos a calcular nuestro comando, y ejecutando nosotros obtenemos que h nos da 1, sig igual a 0.0085 y ci, que es nuestro intervalo, es de 37.9730 a 45.3064. Entonces aquí nos dice que h igual a 1 significa que debe rechazarse la hipótesis nula, es decir, que lo que afirma el vendedor no es creíble bajo una certeza del 99%. Si 0.0085 es menor que 0.01 o el 1% que nos daban, lo que dice que luego se rechaza la hipótesis nula. En nuestro intervalo en el que puede desempeñarse el carro respecto al kilometraje que afirma el vendedor del automóvil XW, con una significancia del 1%. Entonces, como la media poblacional es de 45 kilómetros, no cae dentro del intervalo de confianza 0.99 o 99%. Es así que se rechaza la hipótesis nula. En este ejemplo nos pide probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 km/h es de 25 metros. Con base a una muestra de 100 conductores se obtiene que la distancia media de 27.3 metros con una desviación estándar de 2.1 nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 5%. Entonces nosotros tenemos que nuestros datos que son de 30, donde nosotros vamos a decirle que se llama d con una función de d. Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí, que x va a ser el vector de 100 distancias con media de 27.3, alfa de es de 0.05, s es igual a 2.5761, los metros que van a ser 25. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es nuestros comandos, que es el que tenemos aquí, con los datos que nos da, que dataset sigma igual a 2.1, alfa igual a 0.05 y los metros van a ser 25. Entonces nosotros, ejecutando nuestro script, obtenemos que h nos va a dar a 1. Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la distancia media requerida para frenar es diferente a los 25 metros que nos dan a conocer en el problema, a un nivel de significancia del 5%. En este ejemplo de una población con distribución normal, construida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo una muestra de 16 observaciones. Como sigue, que tenemos los datos, que es x, que tenemos aquí, que los llamaremos, nos dice que se sabe que la desviación estándar poblacional es igual a 10, donde le llamaremos sigma, pero es desconocida la media poblacional. Entonces tenemos una media igual a 50 verdadera, cometiendo un riesgo de alfa que es igual a 0.05 con un nivel de significancia del 5%. Nos dice que probemos la hipótesis de que la media poblacional sea igual a A, que equivale a 40, B, que equivale a 49, C con 50, D con 51 y E con 60. Entonces, donde nosotros tenemos nuestro script, primero que vamos a tener nuestra prueba de hipótesis.
En el segundo punto, con una media de 49, nosotros vamos a obtener con un sigma de 10, alfa de 0.05, vamos a tener h. Como se sabe que nosotros vamos a obtener, entonces nosotros tenemos que h es igual a 1 en nuestra prueba de hipótesis. Entonces, como h es igual a 1, se rechaza la hipótesis nula, es decir que no es cierto que la media va a ser de 40. Entonces, en el ejemplo A nosotros vamos a tener con una media de 49, sigma 10 y un alfa de 0.05, en donde nos da h que es 0. Entonces, como se sabe que h es 0, significa que se acepta que aceptando algo falso, que es un error tipo. Entonces, con una media de 50, nosotros tenemos el valor nosotros vamos a tener que h es igual a 0. Entonces aquí se acepta la hipótesis nula, la cual es verdadero y no se está cometiendo ningún error con la media de 50. Con la media de 51 nos dice que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se está cometiendo un error de tipo 2, porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50. Con una media de 60, como h nos va a dar 1, se rechaza la hipótesis nula y por tanto no se comete ningún error, ya que se rechaza algo falso. Y así es como obtenemos nuestro ejemplo que hemos realizado en este caso. En este ejemplo nos dice que encontremos el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza según los datos dados en dataset. En donde tenemos nuestros datos, nos dice que si tiene el nivel de confianza del 95%, entonces se programa para determinar el intervalo de confianza de la media. Nosotros tenemos nuestros datos, en donde vamos a utilizar la función test. Entonces nosotros, ejecutando nuestro script que tenemos, nosotros obtenemos los datos que h equivale a 0, p tenemos que es a 1614 y un intervalo de 1.55.1466 a 1.70.1784, con una HPCI igual a test multiplicado por D, 1.75,0.05. Entonces nosotros obtenemos nuestro H, que equivale a 1, con una P de 0.0016 y nuestro intervalo de 1.55.1466 a 1.70.1784. En este ejemplo nos pide determinar el intervalo de confianza para la relación de varianzas muestrales al 95% de nivel de confianza, donde nosotros vamos a usar nuestros comandos de disp r igual a var por data 1, que vamos a utilizar nuestros datos, sobre var paréntesis data 2. Vamos a utilizar L1 igual a length data 1, L2 igual a length data 2, Q2 igual a R por fin V fin, paréntesis punto 975, L2 menos 1, L1 menos 1. Así vamos a obtener nuestros comandos, en donde vamos a ver nuestra razón de varianza muestral, el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza y nuestra razón de la varianza muestral, en donde nosotros, ejecutando nuestro script, vamos a obtener que la razón de varianzas muestrales es de 0.051599. Nuestro intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza es 0.010698, menor o igual a la razón de varianza muestral menor o igual a 0.21
65. En este ejemplo nos dice considerar los datos de data FCI, donde tenemos data 1 y data 2. Se quiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de estas muestras con un 95% de confianza, en donde nosotros vamos a ocupar nuestra función que es var test2. Entonces, ejecutando nuestro comando, nosotros vamos a obtener que h es igual a 1, p es igual a 1.9006e menos 0.4 y nuestro intervalo equivale a 0.17 a 0.2166, en donde nos dice que h igual a 1, o sea, se niega la hipótesis nula, en donde nosotros vamos a tener que p es igual a 1.9006e a la menos 0.4, que vamos a tener igual a 0.1674, que son los límites de confianza inferior y superior, con un 99.993% de confianza, que hay diferencia estadísticamente significativa